Esto ya hemos mencionado el tema, el pensamiento, que espero que haya venido de Dios mismo para esta ocasión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en el mundo generalmente, donde hay tantas diferentes opiniones? ¿Y quién es Jesús para cada uno de nosotros? No agotaremos nunca lo que es para cada uno, aunque estemos con Él durante toda la eternidad. Habrá motivos para adorarle para siempre, sin cansar. Así es Jesús. Quisiera mencionar algunas escrituras que hablan de esto, porque si lo que digo no está basado en ellas, entonces no hay ninguna seguridad. Puede ser una opinión como otras opiniones que hay, pero veremos, creo, que las otras opiniones solamente humanas, fallan, no son relativas, o son relativas, pero los pensamientos de Dios no son relativas, son por encima de nuestros pensamientos. Sus pensamientos y sus caminos, lo que hace, son por encima de nosotros. Hay que enfocar las cosas de otra forma, dejar de centrarnos en nosotros mismos y pensar en lo que viene de arriba. Así pues, aquí tenemos en Mateo una escritura que hace mucho tiempo que oímos, pero no se agota tampoco. Aquí lo tenemos en Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, como pregunta a todos los que siguen hoy: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un nombre que él adoptaba en cumplimiento de los pensamientos pasados en el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Pues no lo sé todo, pero unas impresiones tengo, y es que el hombre, según Dios, tenía que ser la viva expresión de Dios aquí en la tierra. No lo es, no lo somos, pero Él sí es el Hijo del Hombre, el hombre según los pensamientos de Dios. ¿Qué dicen los hombres en general que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen hoy en día de Jesús? El hecho es que Jesús hizo un impacto sobre la tierra, un impacto sobre el pensamiento humano en 3 años de predicar solamente, en un país que para el resto del mundo era más o menos insignificante. Él hizo un impacto que habla de su grandeza. Habla no para su orgullo, no para esto, sino más bien para una viva expresión de Dios mismo, una realidad visto desde arriba. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es el efecto de todo esto? Hoy en día se dice de muchas maneras, y aquí se habla especialmente dirigido al pueblo escogido de Dios, de Israel, aquel que Dios decía que los iba a bendecir a pesar de ser
poca cosa. Lo dice así, no por ser vosotros mejores que los demás, no por ser más grandes, no, sino sencillamente porque Dios escogió este pueblo y todavía sigue fiel a su promesa a pesar de la infidelidad de este pueblo, como la infidelidad también de todos los pueblos delante de él. Así que dice, ¿qué dicen los hombres? Pues aquí se menciona qué pensaban los miembros de aquel pueblo. Dice, unos, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando se dice esto, era muerto, le habían cortado la cabeza, porque dijo la verdad al rey de entonces. Así pues, creían que el espíritu de Juan estaba en el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en un momento que Juan era el mejor, el mayor de todos los profetas, y se acabó con él. Luego dice, otros decían que era Elías, otro gran profeta de Dios. Otros Jeremías, también escritor de una escritura llena de significado. O algunos de los profetas. Nota que todos le presentan como un profeta. ¿Qué dice el hombre hoy en día también? Un profeta. Ah, sí, un gran hombre en su tiempo, dicen. Uno que quería cambiar las cosas entonces y fue muerto porque insistió en la verdad. Esto es lo que piensan los hombres. Y esto es lo que pensaban los hombres también de entonces, los religiosos, o por lo menos los tenían la luz del Antiguo Testamento. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí hay lo que pensaba que podría ser el tema de lo que Dios quiere decirnos hoy aquí. ¿Qué pensamos del Señor Jesús, de su persona? ¿Quién es Jesús para ti, para mí, para todos? Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el prometido, el escogido entre todos los hombres. Cristo quiere decir el ungido, el que dice, Dios dice, este es lo que yo quiero. Es el Cristo. Dice, el Hijo del Dios viviente. Qué palabra, ¿verdad? Viviente. No es un Dios que podría existir a lo mejor. Sí, es lógico que exista o otras ideas de ese. No, es un Dios que hace cosas, que hizo cosas y hace cosas y hará cosas. Este es el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo de Dios. Presenta lo que es su naturaleza, podemos decir. Era y es Dios. Nota que aquí en la pregunta dice que es el Hijo de Dios. Nosotros, 2000 años después, diríamos quién era Jesús. Pero no. No es así. Traspasa el tiempo. No hay tiempo que puede sujetar lo que es esta persona.
Lo hemos tenido esta mañana de una manera especial en la reunión. La grandeza de esta persona, Dios en su persona, que se hizo disponible como hombre, se acercó al hombre, se acercó a cada uno de nosotros. Y como dijimos en el último himno, nos buscó a cada uno de nosotros. Así se acaba con esta idea individual, lo que es Jesús para cada uno de nosotros. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es la primera parte de lo que pensaba hablar. ¿Qué dicen los hombres? No pueden negar el efecto del testimonio de Jesús. 2000 años lo han borrado, lo han evitado, pero desde el principio se evita, se esquiva lo que es esta persona. Si Jesús es Dios, si Jesús se acercó a nosotros como hombre, esto no es una cosa que podemos tratar como si fuese una opinión entre todos. Es Dios que ha venido aquí. Oh, cuán grande es esto. ¿Cómo me ha amado a mí? De manera que cada uno puede decir, me amó a mí. Como dijimos en el segundo himno, nos buscó. Se presenta como el pastor que busca a cada uno de los hombres hasta hallarlo. ¿Qué significa hasta aquí? Significó todo lo que sufrió. De una manera que sobrepasa nuestra más viva imaginación. Un hombre que murió para todos los hombres, que pagó la deuda de todos los hombres y se aprovecha solamente, se recibe solamente creyendo en Él. Dios presenta las circunstancias, presenta su sacrificio. Para mí, esto hace una gran diferencia entre todas las religiones que pueden haber. No he estudiado poco todos, pero una cosa que se nota, y no he visto ninguno más que lo desmiente. Dios se sacrifica por nosotros. Él sufre por nosotros. Él fue hecho hombre precisamente para poder sufrir, para poder morir como Dios no puede morir. A una vez en la historia del hombre, el hombre lleno de su propio orgullo, decía, Dios ha muerto. Pero Dios no puede morir. Dios hizo la vida. La vida es lo que Él da al hombre. Dios no ha muerto. Los que decían estas cosas sí que han muerto, pero Dios no muere. Muchos son los que han sufrido en su tiempo, durante aquel tiempo hasta hoy en día, han sufrido porque insisten en que Dios no muere. Nosotros morimos y que en esta realidad que sufrimos y morimos, esta realidad que no nos gusta enfrentar, la muerte, esto lo ha solucionado Él por nosotros. ¡Qué Dios es nuestro! ¡Qué Salvador tenemos en este Dios hecho hombre por nosotros! Así que, luego podemos pasar a
Lucas, que presenta unas diferencias entre personas que han llegado a conocer al Señor Jesús. Cuando tuve este pensamiento al principio, no sabía qué buscar, porque hay tantos ejemplos en las Escrituras de personas que han conocido al Señor Jesús. Pero al final, creí que iría bien mencionar estos casos y limitarme a esto. Uno de los fariseos, dice, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El contexto de esta escritura está cuando el Señor ha recriminado a su propio pueblo de su falta de fe en Dios. Él mostró, no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Él manifestó cosas sobrenaturales que no se podían negar. Curas de enfermedades, de otros sufrimientos que tenían los hombres, porque mostraba que amaba a todos, especialmente a los más desfavorecidos. Y así que había estas pruebas que no se han podido continuar de su grandeza como persona. Él es el que ama en este sentido. Y no hay ninguna cosa en la creación que podía estorbar lo que él deseaba. Incluso se dice que él fue implicado en la creación mismo. No había hecho ninguna cosa que no fuese por él, dice en Juan. De manera que no se trata de un profeta entre otros, no. Se trata de Dios hecho hombre, que ha venido entre los hombres para manifestar la grandeza del poder de Dios sobre todo lo que hay aquí. Nos lleva por encima de todo ello. Cuán grande es Él, cuán grande es todo esto. El fariseo, pues, había visto esto. No podía negarlo, como tampoco hoy en día se puede negar los efectos de la presencia del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Dice, rogó que comiese con él. A mí me parece de esta escritura y el contexto también, que era uno religioso, orgulloso de su religión, que quería saber, era la curiosidad. Porque después, enseguida veremos en este pasaje que he sugerido, cómo estaba a punto de corregir o criticar lo que pensaba y lo que hacía el Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús sabía, pero el Señor Jesús sabía todo. De manera que dice que habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Él, en gracia, aceptó esta posición, aunque sabía lo que pasaría después. Pero luego había otra persona que se metió. ¿Cómo entró? No lo sé. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, todo lo que significa ser mujer de la ciudad, no lo sé. Pero todas las tendencias dan la impresión de que en otras escrituras también, que era una prostituta. De todas formas, ¿qué era su
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, de mucho valor, como dice en otra parte. Y luego, estando detrás de él, no se metía adelante, detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué diferencia, ¿no?, entre ella y el fariseo. ¿Por qué? En otra parte dice que me lo ha hecho, dice el Señor Jesús, como señal, como prepararme para mi muerte. No sabemos cómo, tal vez por su palabra, tal vez por la palabra de Dios que lo explica, aún en el Antiguo Testamento, que Él iba a morir por ella. Y esto le afectaba. Le afectaba su estado como pecadora. Le sabía mal. Sufría por lo que había hecho, las cosas malas que había hecho. No solamente por la mala fama que tenga, pero por la cosa en sí. Y sabía que para esto él tenía que morir por ella. El fariseo, con todas sus ideas, con toda su religiosidad, no sabía por dónde iba la cosa. Ella, a ser sincero y arrepentirse delante de Dios, sí que sabía. Sabía mucho más que el fariseo. Y luego dice, cuando vio esto el fariseo, ahora volvemos a él, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esto no puede ser. No se le ocurrió que podía ser pecadora él también. Solamente pensaba en ella. Y todos tenemos la misma tendencia. Ay, el malo que es el otro. Pero yo, ¿quién soy yo delante de Dios en su perfecta justicia y santidad? De manera que el Señor, es curioso, ¿no?, que dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿a qué responde? No lo dijo el fariseo al Señor Jesús. ¿A qué responde? Él sabía por quién era, sabía lo que pasaba, sabía lo que pensaba el fariseo en su corazón y cómo le rechazaba por esto. Y sale con la respuesta perfecta después. Un Creador. Y luego le llama con gracia. Una cosa tengo que decirte. Una cosa tiene que decir a cada uno de nosotros, ¿no? Un Creador tenía 2 deudores. El que le debía 500 denarios y el otro 50. Eso visto desde afuera, ¿no? Según el cambio de entonces, ¿no? Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, aquí está la cosa. Ni uno ni el otro puede pagar. Es una deuda más allá de sus posibilidades y sus recursos. Dijo, di pues,
¿cuál de ellos le amará más? Le amará más. Aquí entra otro asunto, el amor que se tiene al Salvador. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Sin darse cuenta que se condenaba a decirlo. Pero es la situación. De manera como dice en otras escrituras, dice que toda la humanidad somos pecadores. De manera hay dos clases solamente, pecadores perdonados o pecadores sin perdonar, sin ser salvos todavía. Y por esto Dios extiende el día de la gracia hasta hoy, para que otros que no le conozcan, que no conocen al Señor Jesús, el Salvador, le conozcan, le reciban y luego cambia su propia naturaleza. Mientras estamos aquí, aunque en un momento hayamos decidido, con la gracia de Dios, recibir al Señor Jesús, continuamos con los dos caracteres. Lo que nos correspondía, lo que nos era antes y lo que es ahora como creyentes, una nueva naturaleza, hechos hijos de Dios, en una relación con Él. De manera que continuemos. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Así que continúa. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? ¿Porque ha hecho grandes obras? No. Porque amó mucho. Y más aquel a quien se perdona poco ama. Esto es lo que pensaba decir después. Y luego nos puede pasar a lo que dice Juan de un caso individual que llegó a conocer al Señor Jesús. Le conocía poco al principio, pero poco a poco creció espiritualmente, que nos pasa a cada uno de nosotros si empezamos con la fe. Entonces, él respondió, otra vez responde a la condición del hombre, responde a mi condición delante de la justicia de Dios. Si es pecador, no lo sé. Criticaban los grandes religiosos de su tiempo. Si esto es pecador, no lo sé. Una cosa sé, aquí está la cosa, que ahora, habiendo sido ciego, ahora veo. Oh, cuán grande es esto, ¿verdad? El Señor Jesús vino para que viviésemos, para que aunque sea cogiendo barro del suelo y lo pasamos por los ojos, por así decirlo, lo que es natural, y vamos al lugar donde se dice que hay lo que Él envió. ¿Qué envió? Envió al mismo Señor Jesús en este sentido, para que aplicando
lo que es de Él a nosotros mismos, somos salvos. Todo el poder está allí. Todo el poder está en el Señor Jesús por nosotros y lo que hizo sufriendo para nosotros en la cruz. Lo hemos oído los que estamos aquí durante mucho tiempo, durante muchos años. Pero luego a veces pienso en aquello que dice, el que se le ha perdonado poco, poco ama. Si yo digo que al final yo no he hecho nada muy grave, ¿verdad? Pues gracias, pero no hay para tanto, ¿no? Pero no. Cuanto más va, más tenemos que ir dándonos cuenta de que no somos del pecador que no debe mucho, sino tenemos que darnos más y más cuenta de que lo que nuestros pecados, de nuestra manera de pensar, no solamente los hechos que pueden espantar a la gente, sino nuestra manera de vivir en sí revela un desprecio del amor de Dios para con nosotros. Iremos creciendo en esto. Pero una vez que hemos creído, porque no depende de mí, depende de Él, depende del Señor Jesús, depende de Jesús, que quiere decir su nombre, el Salvador, en sí mismo, creo. De manera que dice, ¿quién es Señor? ¿Crees? Y luego más adelante, como que si adaptamos esta actitud, si conocemos al Señor Jesús y estamos en un mundo que no acepte al Señor Jesús por lo que es, que piense que solamente fue un profeta, que puede pensar que sus ideas eran maravillosas, todas estas cosas, pero no le conocen, entonces encontraremos problemas. Y luego dice, ¿qué pasó con este? Este que dijo, yo sé que no veía y ahora veo. Le echaron fuera, porque no estaba de acuerdo con ellos. Y nosotros en este mundo, en principio, nos echan fuera. Algunos sufren terriblemente para ello en muchos países hoy en día, porque no aceptan el rechazo del Señor Jesús. De manera que aquí lo tenemos. Viene este momento, le echan fuera de todo su sistema religioso y se dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este pobre hombre, echado fuera, dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? Luego viene, ¿cómo lo sabe? Le dijo Jesús, pues le has visto. Era ciego y ahora ve. Y Él que habla contigo, Él es. Su palabra vale. Y Él dijo, creo, Señor. Y luego hay el resultado. Le adoró. Y así se acaba, con la adoración del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le conocemos. Y iremos conociéndole más y más. Pero esta es la base. De manera que nosotros también podemos expresarlo en el himno que he pensado después. Jesús, Señor, tomaste mi lugar. Dios derramó su ira sobre ti. Contado entre los muertos, fuiste aquí. Por mí, Señor. Por mí.